También hoy recibimos con nosotros a Luis García, también es socio de consultoría y cumplimiento fiscal de la Ciudad de México. En conjunto estaremos platicándoles estos temas que consideramos son importantes, platicarles, y estaremos enfocados en primer término en esta plática en dos grandes grupos, ¿no? Vamos a platicar sobre ciertos temas controversiales para determinación de los cálculos del impuesto anual 2023. Es continuación de lo que estuvimos platicando. Tenemos mucho material que queremos seguir compartiendo con ustedes. Y la segunda sección de esta plática estará enfocada a platicarles todos aquellos cambios que hemos detectado, ¿no?, en el aplicativo para presentar la declaración anual. Y también les vamos a hacer ciertas recomendaciones, ¿no?, ante la problemática que se puede llegar a presentar, ¿no? Y ya enfocándonos en este primer gran rubro, ¿no?, que queremos platicar con ustedes en cuanto a los temas controversiales, los estaremos enfocados a ciertos conceptos que establecen en las disposiciones fiscales para poder diferir ingresos, como puede ser por operaciones que se pactan a plazo en cuanto a arrendamiento financiero, ciertos efectos fiscales que se dan para pérdidas en venta de acciones, cuándo los podemos reconocer, cuándo podemos deducir ciertos bonos para nuestros colaboradores o no al pago, qué pasa con Refipre si tenemos operaciones. Entonces, ciertos puntos que creemos que estamos a tiempo todavía para este cálculo anual que estamos preparando, ¿no? Y ya entrando en materia, ¿no? Les comentaba que queríamos platicarles sobre ciertas opciones que vienen en las disposiciones fiscales para poder diferir la acumulación de ingresos, ¿no? Y este primer ejemplo que les quiero platicar es acerca de la opción que viene regulada entre la regla 324 de la resolución miscelánea fiscal, que permite el diferimiento de acumulación de ciertos ingresos, ¿no?, por la prestación de servicios, ¿no?, por la venta de productos, y siempre y cuando se trate de actividades empresariales, ¿no? Las condiciones para poder aplicar esto es que estemos en el supuesto de un cobro parcial, ¿no?, o un cobro total de un precio, ¿no? ¿Aquí de qué se trata? Esta regla, como les decía, no se refiere a anticipos, porque luego existe esta confusión, porque en el pasado yo les diría que me parece que fue hasta 2017, también aplicaba para el caso de anticipos, sino ahora está muy enfocada a los cobros parciales, ¿no? ¿Y cómo podemos definir entre un cobro parcial y un anticipo? Las reglas de carácter general e inclusive en la guía, ¿no?, para el llenado de los comprobantes fiscales del anexo 20, nos hace esta distinción y nos dice inclusive cuál es el mecanismo a aplicar para poder eh, timbrar, ¿no?, este tipo de transacciones, ¿no? Y vamos a estar ante la figura de un anticipo cuando en el momento de la celebración o recibir el pago, pues no conocemos ni el precio o no conocemos ni el bien ni el servicio o ninguno de estos conceptos, ¿no? Y a lo mejor estoy recibiendo solo una cantidad. No se trata de un depósito, sino sí se trata de algo que yo recibo por alguna operación que voy a prestar un servicio o voy a vender algún producto, ¿no? Entonces, esta regla que estoy ahorita aquí proyectando no se refiere a anticipos, se refiere a cobros parciales, donde ya conozco precio, contraprestación, el bien, el tipo de servicio que va a prestar, ¿no? ¿Y en qué consiste? En que se nos permita, ¿no?, diferir la acumulación de estas operaciones hasta en tanto yo entregue el bien o preste el servicio. Yo no acumulo nada a nivel de pago provisional, sino hasta a nivel anual cuando yo reciba este tipo de pagos parciales, ¿no? Me dice que lleve un registro sobre los pagos que reciba, ¿no?, y lo que yo voy facturando. Evidentemente, para hacer este tratamiento, pues yo tengo que emitir el CFDI por la operación en cuestión, y cada vez que yo vaya haciendo estos cobros, pues tengo que emitir los recibos de cobro, ¿no? Y algo interesante que también trae esta alternativa, esta opción que se establece en esta regla de carácter general, es que yo puedo también deducir el costo estimado de este ingreso. Porque si yo estoy recibiendo estos cobros parciales y yo aún no presto el servicio o yo aún no vendo este bien, no lo entrego, pues evidentemente no tengo el costo, ¿no?, asociado a estas operaciones. Entonces, por eso me permiten poder deducir este costo estimado, ¿no? Entonces, esta facilidad no les aplica a las personas que realicen contratos de obra. Ahora bien, otra regla que también está relacionada con los posibles diferimientos o la acumulación parcial de ingresos que se obtienen es la regla 3224. Y yo quise hacer énfasis entre la diferencia entre un cobro parcial y un anticipo, porque esta regla sí aplica a los anticipos. Y lo que nos dice en términos generales es
vas a acumular únicamente en el ejercicio el anticipo que recibas, no el total de la contraprestación, ¿no? Entonces, evidentemente para ello me dice que tengo que remitirme a estas guía de llenado, ¿no? Del anexo 20 sobre la emisión de los recibos, ¿no? Los FDIs sobre este tipo de contraprestaciones, ¿no? Entonces, aquí no puedo aplicar la deducción de un costo estimado y únicamente aplica anticipos. Entonces, los invitamos a que revisen estas operaciones, ¿no? Que a lo mejor realizaron durante los últimos meses del año, ¿no? Del año pasado y que únicamente recibieron un anticipo o es un pequeño cobro parcial, ¿no? Sobre una operación para que vean qué opciones les aplica y aprovechen estos estímulos o estos beneficios que vienen contemplados dentro de las disposiciones fiscales. Y además de estos conceptos que les comentamos sobre diferimiento de ingresos, pues también está el tema de arrendamiento financiero, ¿no, Luis? Así es, Viviana. Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este webinar. Sí, otra de las opciones que se prevé en la ley del impuesto sobre la renta son aquellos ingresos por arrendamientos financieros. Recordemos que el arrendamiento financiero, si bien para efectos legales no se ha dado una enajenación, porque esta se da hasta que se ejerza alguna de las opciones terminales, para efectos fiscales el arrendamiento financiero sí es una enajenación. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que debo de acumular? Si todo el precio que pacto en el arrendamiento financiero del bien de que se trate, o debo acumular todo o solo la parte exigible, es decir, todo lo que vaya cobrando durante la vida del arrendamiento. Entonces, el artículo 17 de la ley del impuesto sobre la renta establece una opción muy particular para este tipo de actividades en donde justo te da las dos posibilidades, o acumulas el 100% del valor del bien que estás otorgando en arrendamiento financiero o solamente la parte exigible. Un punto importante que debemos tomar en cuenta es analizar bien las operaciones. En la práctica, por supuesto, se dan algunos arrendamientos puros que de fondo, leyendo los contratos o leyendo la mecánica de la operación, podemos calificar como arrendamientos financieros. Entonces, si estamos en un caso de arrendamiento financiero, podemos optar por esta opción de solamente acumular la parte exigible en el año, ¿no? Ahora bien, al tratarse de una enajenación para efectos fiscales y no así legales, como regla general, en la parte del costo de ventas, señala que también la deducción del bien o del costo de ventas va a ir en la misma proporción que vayas acumulando, ¿no? Ese es como regla general. Yo nada más dejaría sobre la mesa hablamos de costo de ventas, ¿no? Quiere decir que es una actividad que yo soy un contribuyente que me dedico al arrendamiento financiero y que compro bienes para otorgarlos en arrendamiento financiero. Pero, como ustedes saben, hace algunos años ya se modificó la ley de la materia y ya todos los contribuyentes pueden realizar prácticamente arrendamientos financieros. Entonces, la duda ¿es costo de ventas o no es costo de ventas si no me dedico necesariamente a arrendar bienes, ¿no? Eso lo ponemos ahí como un punto a analizar. Otro efecto que también debemos considerar para el arrendamiento financiero es el ajuste anual por inflación. Si bien por virtud y incluso las mismas reglas contables te pueden orillar ya, perdón, a registrar todas las cuentas por cobrar del lado del arrendador y por el lado del arrendatario las cuentas por pagar, tenemos que considerar estas cuentas, perdón, para efectos de determinar el ajuste anual por inflación, ¿no? Tanto de las deudas como los créditos. Este, Ahora bien, como el arrendamiento financiero por naturaleza debe tener un componente de interés, pues este interés sí es acumulable para el arrendador financiero cuando se vaya devengando, ¿no? Por último, tal vez mencionar que también lleva un componente de IVA, ¿no? Por la parte de la contraprestación, la cual sin entrar a mucho detalle, porque no es el objeto del webinar, sino tener en mente que el IVA va sobre el interés real. Por una mecánica prevista ahí en la ley del IVA, te obliga a sacar la diferencia entre la tasa de interés por el periodo que estás cobrando el arrendamiento versus el periodo de inflación con base en las UDIs, ¿no? Entonces, tomarlo en cuenta que solamente se aplica ese IVA sobre este interés real, ¿no? Oye, Luis, perdón la interrupción, pero también algo importante que consideren para todos estos efectos fiscales y su determinación,
pues mucho emana, bueno, todo deriva de la contabilidad, ¿no? Entonces, también en la contabilidad existen estas reglas particulares para la contabilización de los arrendamientos, ¿no? Conforme a la norma al D5, el IFRS 16. Entonces, vigilen muy bien cómo lo tienen registrado, ¿no? Este derecho de uso, ¿no? Que se tiene sobre los activos, o si tenemos o no ya el bien, ¿no? Entonces, ese tipo de conceptos es importante también porque pues de ahí van a detonarse los efectos fiscales y revisen muy bien el contrato, como dice Uriel, perdóname, Luis, y el efecto contable que tienen registrado, ¿no? Exactamente, la autoridad, Viviana, como bien señala, la autoridad cuando revisa estas operaciones, parte de la contabilidad, parte del contrato y parte después de cómo emitimos los FDIs, es decir, liga todo eso y entonces sí tenemos que tener muy bien identificados si estamos aplicando bien estas normas contables, como bien dices, ¿no, Viviana? De acuerdo. Por último, nada más señalar que al tratarse de una opción prevista en este artículo, esta se puede cambiar solamente una vez y para siguientes cambios necesitamos esperarnos 5 años, con una regla de excepción muy pequeña que viene ahí en el reglamento de la ley del impuesto sobre la renta, que si quieres hacer un cambio, una segunda modificación antes de haber transcurrido estos 5 años, debes cumplir requisitos como es que o se haya fusionado la sociedad o se hayan vendido más del 25% de las acciones que está aplicando esta opción del arrendamiento financiero, o si estás en el régimen de integración de grupos de sociedades en el momento en que te integras o te desincorpores, o existe una escisión. Esos son los supuestos en donde podemos hacer un cambio, un segundo cambio sin esperarnos 5 años, ¿no? Eh, Ahora bien, si pasamos al siguiente punto, que también es importante, perdón, tener en cuenta, como lo mencionaba Viviana al principio, es la pérdida en enajenación de acciones, ¿no? Es un concepto que normalmente, en la mayoría de los casos, como no es el día a día de las operaciones que puede realizar una empresa, hay veces que no tenemos tan frescos los requisitos, ¿no? Sin embargo, los hay. En este artículo 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, como regla general, una pérdida en venta de acciones es no deducible, no podemos aplicar estas pérdidas contra los demás ingresos, sino que es cedular, solamente la podemos aplicar contra ganancias en ventas de acciones, ¿no? Entonces hay que tener muy bien identificado que no estas pérdidas se derivan de enajenación de acciones y que no las podemos aplicar contra los demás ingresos. Este, ahora, cuando se generan estas pérdidas en venta de acciones, al igual que las pérdidas normales operativas, tienen un periodo de actualización, es decir, la ley prevé, lo podemos actualizar desde el mes en que se generó la pérdida hasta el último mes del ejercicio de que se trate y posteriormente en el ejercicio en que la vayamos a aplicar, podemos actualizarla desde esta última actualización hasta el último mes del ejercicio inmediato anterior al cual se van a disminuir, ¿no? Entonces, tener en cuenta que nos permiten esta actualización. Dos, al ser una opción que nos da la ley una posibilidad, también nos pone requisitos para la deducción de estas pérdidas en venta de acciones. ¿Cuáles son estos requisitos? Te divide la ley dependiendo del tipo de acción. ¿A qué me refiero? Si son acciones en venta de valores, perdón, en bolsas de valores, pues nos pone requisitos. Oye, tienes que determinar el costo fiscal conforme a la mecánica natural prevista en la ley, pero si se trata de acciones que se cotizan en bolsa de valores, pero que las compraste fuera de la bolsa de valores, entonces la ley te dice, tu costo debe ser el más bajo entre lo que pagaste por él y entre lo que vale la acción en la bolsa de valores. Lo mismo para las ventas. Si tienes una acción que cotiza en bolsa de valores y la vendes fuera de la bolsa, te pone este artículo un requisito de decir, oye, tu valor me tomas el más alto, el que se dio la contraprestación en el cual lo vendiste o el valor que tenían en la bolsa de valores. Esto es para acciones en bolsa de valores. Cuando son acciones que no cotizan en bolsa, los requisitos que pone la ley es, otra vez, determinas el costo fiscal de las acciones conforme a la mecánica normal y simplemente dice que si son operaciones entre partes relacionadas, debes incluir una evaluación en términos del artículo 179 y 180 para determinar el valor
de mercado de las acciones y compararlo entre el valor que tú estás pactando realmente y este valor que puedan tener con base en estas metodologías, ¿no? Un último requisito que no hay que olvidar es que mediante la regla 33145 de la resolución miscelánea fiscal, nos establece que cuando hay pérdida en venta de acciones, el enajenante debe presentar un aviso ante el SAT de esta pérdida en venta de acciones que se presenta dentro de los 10 días siguientes a la operación. Entonces, hay que tener en mente este requisito porque muchas veces llevamos a cabo la operación y se nos va y puede ser una limitante para que nos permitan la deducción de estas pérdidas, ¿no? De acuerdo, Luis, muchas gracias. Y también el tema del registro, vuelvo al registro contable. Como tú decías, muchas veces para las empresas este tipo de operaciones no son la actividad principal y los tienen registrados en otros gastos, en otros conceptos, ¿no? Sin que sea realmente palpable y lo están neteando y se está haciendo deducible sin cumplir y vigilar todo este tipo de requisitos. Inclusive nos ha tocado ver que lo registran como gastos de intereses o cuestiones así, ¿no? Que realmente es una operación que tiene su tratamiento fiscal particular, ¿no? Correcto. Y que la autoridad, Viviana, está revisando con mucha lupa, ¿no? Hoy en día estamos atendiendo un par de clientes que la autoridad está revisando justo operaciones de ventas de acciones y nos está pidiendo muchísimo soporte del costo fiscal, cuando tal vez hace algunos años simplemente era los contratos de compra de acciones, las actas de asamblea, ahora nos está pidiendo desde la transferencia bancaria, desde el cual adquiriste las acciones, desde el registro contable que vaya alineado, ¿no? Con los conceptos que correspondan. Entonces, sí, hay que poner mucho cuidado en el costo y en la venta como tal, ¿no? Exacto, exacto. Otro punto importante es el tema de Refipres, que no sé, Uriel, si nos quieres platicar un poquito de este tema. Muchas gracias, Luis. Del tema de Refipres, recordemos que tendrá 2, 3 años que la autoridad mexicana hizo modificaciones importantes a la ley basándose en las reglas de BEPS principalmente, que son estos lineamientos internacionales para evitar la erosión de la base fiscal. Como parte de este paquete de modificaciones se introdujo la limitante de pagos a Refipres. Aquí recordemos que Refipres son aquellas jurisdicciones en donde se paga un ISR menor al 75% del ISR mexicano. Esto es un 22,5%. Entonces, lo que nos dice la ley del ISR es que van a ser no deducibles los pagos que se realicen a partes relacionadas que se ubiquen en algún refipre, ya sea que se realicen de manera directa o a través de un acuerdo estructurado. Que, digo, palabras más, palabras menos, recordemos que un acuerdo estructurado es cuando hay una cadena de pagos, ¿no? Desde el contribuyente mexicano hacia alguna entidad extranjera y eventualmente esa entidad extranjera termina tributando con una tasa reducida de ISR. Sin embargo, uno de los puntos a favor de esta disposición es que no aplica de manera general, ¿sí? Porque si fuera el caso, incluso pagos a Estados Unidos serían no deducibles en varios estados al solo tener la tasa federal del 21%. Y lo que nos dice la ley es, si yo estoy haciendo el pago a una contraparte que tiene actividad empresarial, que tiene sustancia, que tiene personal, en la medida que existe un acuerdo amplio de intercambio de información para efectos fiscales, entonces ese pago sí lo podrá hacer deducible. Que de aquí recordemos que el listado de los acuerdos amplios de intercambio de información se encuentra en la regla 2.12 de la resolución miscelánea fiscal y ha tenido modificaciones en los últimos años. Entonces sí vale la pena estarlo revisando con frecuencia para ver si los pagos que realizamos son alguna jurisdicción que tenga acuerdo amplio de intercambio de información. Ahora, también otro tema que hay que considerar es que la limitante, o sea, que yo haga la excepción a la limitante, es decir, que yo haga el pago a una entidad que realice actividades empresariales, no aplica cuando se trate de mecanismos híbridos y el ingreso no esté grabado por el perceptor. Aquí mecanismos híbridos, si lo simplificamos para efectos de esta plática, entendemos que son entidades o entes que en una jurisdicción reciben el tratamiento, vamos a suponer, de contribuyentes fiscales, contribuyentes para efectos fiscales, y en otra jurisdicción no tienen ese tratamiento. Entonces es ahí cuando estamos ante un mecanismo híbrido. Eh, Adicionalmente,
se podrá tomar la deducción si el pagador mexicano es transparente fiscal y eventualmente quien recibe el ingreso va a acumular eso, esa percepción para efectos fiscales. Y también recordemos que hay entidades extranjeras donde puede haber un diferimiento entre el momento de acumulación de ingresos y el momento de reconocimiento de la deducción. En esos casos, bajo los supuestos de la regla 3130, sí habrá la posibilidad de considerar la deducción del pago que en su momento se realice. Y otro supuesto que también se prevé para estas disposiciones es que los pagos sí serán deducibles cuando sean objetos de la regla del artículo 4A de la ley del ISR, que aplica para entidades extranjeras transparentes o figuras que tributen como personas morales en México, o cuando sea una operación sujeta a retención conforme a las reglas de Refipres previstas en la ley del ISR. Oye, Uriel, aquí todos tus comentarios están muy enfocados al tema de la deducción, ¿no? Pero Sí, también, digo, vale la pena hacer el recordatorio, ¿no? Cuando tenemos inversiones en Refipres, ¿no? Que es muy importante, ¿no? Del lado de los ingresos y de este reconocimiento que tenemos que hacer, también considerar este tipo de cuestiones de los avisos y todo ese cumplimiento que tenemos que hacer, ¿no? Que es muy importante, ¿no? sí, de ahí recordemos que hay avisos formales que se deben de presentar a más tardar en mayo, con este diferimiento que da la norma de 2 meses. Y también otro punto importante es que en la declaración anual Ujú. debemos de presentar los ingresos por Refipres. Si ustedes recordarán, hace algunos años solo existía la declaración anual en general, ¿no? Y como que quedaba la duda, ¿y cómo reconozco mis ingresos de Refipres? Ya actualmente el aplicativo contempla estos dos supuestos, ¿no? Tanto ingresos del régimen general, hablando de personas del título 2, como ingresos sujetos a Refipres. Y tal vez, Uriel, Viviana, no sé si coinciden, invitarlos a revisar o re-revisar, déjenme llamarlo así, estas inversiones en el extranjero, porque podemos Ujú. estar cayendo en casos, y voy a poner un ejemplo, Estados Unidos, ¿no? En donde podemos pensar que por tener una inversión en una subsidiaria americana, no estamos en estos supuestos. Sin embargo, Estados Unidos, por sí mismo, la tasa que tiene a nivel federal podemos estar, ¿no? El 21% estamos en un caso de Refipres, ¿no? Hay que analizar otros temas de impuestos locales, dependiendo en qué estado esté, pero desde ahí hay que hacer una revisión para ver si no estamos ubicados en supuestos de Refipres, ¿no? Sí, yo, Sí, yo les diría que si coinciden todo el tema de Refipres, amerita una plática, ¿no? Toda una charla, ¿no? Ahorita estamos dando flashes, ¿no? de información importante, ¿no? Para esta declaración anual, pero sí hay muchos requisitos y muchas cuestiones que tenemos que revisar y estar al día en nuestros cumplimientos fiscales, ¿no? sí, de acuerdo totalmente. Ahora, pasando a otros temas, el, uno de los aspectos que siempre generan controversias en las declaraciones anuales es la deducción de provisiones, reservas, etcétera, ¿no? De aquí consideremos la regla general es que no son deducibles las provisiones para o reservas pues, de activos o pasivos, ¿no? No son ni deducibles ni acumulables. La única excepción que se prevé en la ley del ISR son las reservas relacionadas con gratificaciones a los trabajadores. Entonces, si nosotros al cierre del ejercicio o para el cierre anual tuviéramos el registro o realizáramos la provisión de gratificaciones que se le entregarán a los trabajadores en el siguiente ejercicio, esas sí son deducibles para efectos de la ley del ISR, no obstante que no se haya realizado el pago. Entonces, de aquí sí tendríamos un diferimiento temporal en cuanto al momento en que tomamos la deducción respecto al momento en que se realiza la erogación. Y aquí siempre ha habido un tema, ¿no? Oye, ¿qué es gratificación, no? Todos cuando vemos esa redacción de esta disposición pensamos aguinaldo, ¿no? ¿No? Pueden ser más conceptos, ¿no? Uriel, Luis, no sé Sí, si. pensemos bonos anuales, que son comunes en las empresas, por que ya sea el equipo llega a targets de rendimiento financiero, targets de venta, el, Exacto. Así es. los bonos del C-Suite, o sea, sí hay varios conceptos que podrían encuadrar en este concepto de gratificación, como comentas, Vivian. Y estas reservas, como tú bien decías, sí debe ser algo serio, con una medición y demás, ¿no? Para poder aplicar
esta alternativa que tú comentas, ¿no? Porque también hay otra regla particular, ¿no? Que te dice, oye, los pagos a personas físicas para hacerlos deducibles tienen que estar pagados, ¿no? Entonces, Exactamente. como es algo muy visible y algo muy particular establecido, sí debemos de tener todos los elementos, ¿no? Sí, totalmente. Y digamos, si no se hiciera el pago en el siguiente año de la gratificación, también que tendríamos que evaluar las consecuencias de eso, ¿no? Si amerita presentar una complementaria o algún otro mecanismo de remediación. De acuerdo. Otro tema que quisimos platicarles, si bien ya nos salimos un poquito de la declaración anual, pero por los plazos, queremos dejar aquí sobre la mesa este nuevo requisito que está en el Código Fiscal a partir de enero de 2022, que es en el caso de fusiones de sociedades, incrementaron los requisitos para que estas fusiones no se consideren enajenaciones para efectos fiscales. Y por eso a partir de este año incorporaron una obligación de presentar estados financieros dictaminados que sirvieron de base para la fusión. ¿Esto qué quiere decir? Si en una fusión participan 3 empresas, dos en su calidad de fusionadas y una en su calidad de fusionante, eh, las 3 empresas deben dictaminar sus estados financieros con los cuales llegan a la fusión, es decir, los que sirvieron de base para llevar a cabo esta fusión. Y adicionalmente, se debe presentar un dictamen de estados financieros del balance o de los estados financieros que resultaron después de la fusión, ¿no? Entonces, esta obligación en términos de la regla 210.27, pues tenemos a más tardar el 31 de marzo para presentar estos dictámenes de estados financieros respecto de las fusiones que en su caso se hayan realizado en el ejercicio anterior, ¿no? Entonces, tenerlo ahí en mente, si se participó en un acto corporativo así, pues tenerlo ahí que tenemos hasta el 31 de marzo para presentar estos estados financieros. Ahora, eh, lamentablemente en la redacción del Código Fiscal no quedó muy claro si se trata de un dictamen de estados financieros normal o un dictamen para efectos fiscales, ¿no? Entonces, pues leyendo ahí un poquito la ficha de trámite, 314 del Código Fiscal, sí deja ver que son solamente estados financieros dictaminados, ¿no? No para efectos fiscales. Entonces, con eso estaríamos dando cumplimiento a este requisito, ¿no? De acuerdo, Luis, y como viene ahí, ¿no? Si ya estás dictaminándote para efectos fiscales, ¿no? No tienes que cumplir con esto, o sea, de ahí también podemos interpretar ello, y además de que claramente este supuesto no viene, ¿no? Dentro del artículo 32A del código, ¿no? Exactamente. Y por último, pues hay algunas reglas de excepción para este cumplimiento, en Ujú. donde si las empresas que se fusionaron tienen un saldo de CUCA menor a 100 millones, si el capital social de la fusionante también es menor a 100 millones, si los activos que se transmitieron, activos netos, también son inferiores a esta cantidad, o los ingresos de las fusionadas o fusionadas son menores a 50 millones, entonces no se tendría la obligación de presentar estos estados financieros dictaminados, ¿no? Bueno, lo que decíamos, ¿no? Es un dictamen no fiscal, solamente financiero, ¿no? Entonces, De eso acuerdo. para tenerlo en mente ahorita que estamos en estas fechas de declaraciones, no olvidar estos dictámenes Sí, financieros. sí, Luis, muchísimas gracias. Y ahorita yo creo que todos los que nos acompañan deben estar muy dedicados, ¿no? A todos estos temas, no olvidar estos plazos también a cumplir, ¿no? Y ahora, les decíamos en un inicio que también, pues vamos a platicar acerca de la declaración anual, ¿no? El formato, qué cambios han habido, qué recomendaciones tenemos, qué debemos de vigilar, ¿no? Para su presentación. Supuestos, ¿no? Pueden ver en su pantalla lo que quisiéramos platicarles, ¿no? El día de hoy, ¿no? Los cambios más relevantes, algunas recomendaciones, ¿no? Que sugerimos desde su llenado, ¿no? Previas a la presentación de una declaración anual. Entonces, iniciando ahora con este tema, como ustedes saben, ¿no? Para presentar la declaración anual se tiene que realizar dentro de los 3 meses siguientes al cierre del ejercicio.
siempre sabemos todos que 31 de marzo es nuestra fecha límite, ¿no? Sin embargo, este año, ¿no? Porque el 31 de marzo es domingo, pues evidentemente podemos recorrer este plazo al 1 de abril conforme el artículo 12 del Código Fiscal de la Federación. Vamos a tener también un tema ahí que es Semana Santa y demás, ¿no? Se complican las fechas, pero este es el plazo que tendremos para su presentación, ¿no? Y de la mano con ello, también recuerden que está esta obligación, ¿no? De la declaración informativa de la situación fiscal de los contribuyentes, ¿no? Entonces, es importante también comentarla porque vence igual que la declaración anual, ¿no? Los presentamos al mismo momento, ¿no? Entonces, esta declaración informativa viene regulada dentro del artículo 32H del Código Fiscal de la Federación. ¿Y quiénes la deben de presentar? Que eso es lo importante. Les diría que año con año muchas veces encontramos y tratamos con clientes, ¿no? Donde piensan que no están obligados y posteriormente se dan cuenta, nos damos cuenta en los últimos días, ¿no? Por los supuestos que se regulan dentro del código de los sujetos obligados, ¿no? Entonces, el primer supuesto es quienes tengan en el ejercicio anterior esta cantidad de ingresos, 1.016 millones de ingresos, ¿no? También quienes hayan tenido acciones colocadas entre el gran público inversionista, que sea la emisora, ¿no? No es que yo tenga acciones del gran público inversionista, que yo sea una empresa emisora. Ese es otro supuesto. También las sociedades que tributen bajo el régimen opcional de grupos de empresas. Recuerden, esa es la herencia que nos quedó de los vestigios de la consolidación fiscal, es eso, ¿no? Entonces, en estos supuestos somos obligados, ¿no? Si se fijan, son regímenes particulares, empresas que tienen este tipo de transacciones o particularidades. Sin embargo, los siguientes supuestos, no importa el nivel de ingresos, no importa el tipo de giro y demás, son empresas que tienen que presentar este dictamen y son en las que hemos visto, perdónenme, esta declaración informativa donde luego se omite, ¿no? Las entidades paraestatales de la Administración Pública Federal, no importando el nivel de ingresos, con tener esta característica me encuentro obligado a presentar esta declaración, ¿no? También las personas morales residentes del extranjero que tengan un EP, ¿no? Un establecimiento permanente. Entonces, el establecimiento permanente debe de presentar, tributa en México como título 2 de la Ley de Impuesto a la Renta, en este caso, imagínense, y debe de presentar también esta declaración informativa. Va a presentar su declaración anual, cumple como un contribuyente mexicano y está obligado también a presentar esta DICIF, ¿no? Esta declaración informativa, tampoco importando el nivel de ingresos y evidentemente sobre los ingresos y las operaciones realizadas en México, ¿no? Lo que es atribuir al establecimiento permanente, ¿no? Y estos dos últimos supuestos hay que poner mucha atención, ¿no? Porque también es cualquier persona moral respecto a las operaciones realizadas con residentes en el extranjero, ¿no? No me importa si es parte relacionada o no, es operación realizada con residente en el extranjero. Afortunadamente nos indican, hay una opción en reglas de carácter general que nos dice que si estas operaciones son inferiores a 100 millones, se me releva de la obligación de presentar esta declaración informativa. Si son 100 millones, un peso, estoy obligado, ¿no? Entonces, revisen porque no es solo por transacciones, todas las operaciones del 2023, si excedieron esta cantidad, pues deberíamos de estar presentando esta declaración informativa, ¿no? Ahora bien, también, cuando nosotros tenemos partes relacionadas, ¿no? Que se encuentran obligadas a dictaminar sus estados financieros para efectos fiscales en términos del 32A, y tenemos operaciones con estas empresas, también somos un supuesto adicional para presentar esta declaración informativa de la situación fiscal. Nos dice que si estas operaciones son menores a 13 millones, no la vamos a presentar. Pero la verdad, el umbral es pequeño, ¿no? Entonces, les diríamos que también muchos contribuyentes caen en este supuesto, ¿no? Y hasta Y, hace un par de años todavía se regulaba para ciertos supuestos, sobre todo en estos dos últimos casos, en el caso de operaciones con el extranjero, la posibilidad de presentar un dictamen una declaración informativa de la situación fiscal simplificada. Eso ya no existe, ¿no? El año pasado se eliminó, este año seguimos sobre estas mismas bases. Entonces, sí es laborioso presentar esta declaración informativa, prácticamente es robusta como un dictamen, ¿no? Fiscal, ¿no? Para efectos fiscales. Entonces, contémplenlo y revisen que no estemos en estos umbrales o en estos límites de presentación.
¿no? Sí, y respecto a los umbrales de ingresos, considerar que son del ejercicio fiscal anterior. O sea, Exacto. para 2023 tenemos que ver 2022. En algún momento del año pasado la autoridad estuvo enviando invitaciones para los que rompían umbral en en la declaración que estaban presentando. Pero ya de ahí hicieron correcciones en su momento cuando se aclararon esas invitaciones, pero sí considerar que nos tenemos que regresar un año, ¿no? Y ese año no es 2024, me regreso 2023, es 2023, me regreso 2022. Correcto, correcto. Y bueno, pues siendo así, a partir del 28 de diciembre del 2023 se publicó ya el nuevo aplicativo para la presentación de la declaración anual. Como ha sido una constante ya en los últimos años, el SAT nos viene sorprendiendo con cada vez más cosas, ¿no? Y más dificultades para la presentación y llenado de la declaración anual. Este año no fue la excepción. Hay modificaciones importantes al aplicativo que les vamos a ir platicando, ¿no? Eh, Uno de los principales cambios insisto, ya ha sido tendencia del SAT, pero ahora todavía más, esta segregación exhaustiva por tipos de ingresos, ¿no? Yo recuerdo cuando llenaba declaraciones hace algunos años, solamente se van ingresos acumulables y un renglón, ¿no? Entonces ahora, como pueden ver ahí, ya está toda la lista de los tipos de ingresos que hay que desmenuzar en la declaración anual, desde anticipos de clientes, ganancias cambiarias, enajenaciones de acciones, o por reembolsos de capital, ¿no? Ingresos obtenidos por apoyos gubernamentales, intereses devengados. Y bueno, para no leer toda la lista, como pueden ver, es un gran número de conceptos que hay que detallar, por ende, hay que tener mucho más cuidado y mucho más trabajo en los papeles de trabajo, ¿no? Para desdoblar todos los ingresos que puede tener un contribuyente y presentarlos de esta manera en la declaración anual. Seguramente ahí Viviana, Uriel, Sí, han muchas experiencias, ¿no? Para poder llegar sí. a este detalle, ¿no? Y sabes una cosa, tocas un tema muy importante, ¿no? Tener nuestros papeles de trabajo perfectamente identificados, estos tipos de ingresos, pero también en nuestra contabilidad. Hemos tenido el caso, ¿no? Donde para presentar la declaración anual tenemos nosotros esta segregación, ¿no? De ingresos, manejamos así nuestros papeles de trabajo. Sin embargo, en el momento en que luego recibimos las auditorías, la autoridad fiscal nos dice, oye, pero en tu contabilidad no lo veo así segregado. Entonces me hace que son otro tipo de ingresos y te aplica una estimativa, ¿no? Porque tu contabilidad es inconsistente, ¿no? Entonces, que también se vea, además de nuestros papeles de trabajo, nuestras integraciones, nuestros auxiliares contables, nuestras pólizas contables, ¿no? Que claramente identifiquen el tipo de operaciones que estamos realizando para evitar luego este tipo de molestias, ahora sí que actos de molestia, este tipo de aclaraciones que tenemos que realizar ante una eventual revisión por parte de las autoridades fiscales, ¿no? Y de aquí además consideremos de que de cara a todo este esfuerzo de inteligencia artificial que está haciendo la autoridad, el nombre del juego en la inteligencia artificial se llama etiquetado de datos. Entonces, justo vemos cómo la autoridad a través de los FDIs, los nuevos aplicativos, está haciendo un trabajo exhaustivo en clasificar y etiquetar datos, porque a partir de ahí es donde nacen las iniciativas de inteligencia artificial, es como aprenden estos robots que ellos utilizan. Entonces, así como sucede con los ingresos, en deducciones que si bien de años anteriores ya venía cierta segregación, cada vez se vuelve más extenso lo que nosotros tenemos que clasificar, cómo lo tenemos que clasificar, y se vuelve muy importante la calidad de la información de cómo lo estamos reportando. Yo les diría, hay casos donde el, si bien el efecto matemático puede ser el mismo de clasificar una deducción fiscal no contable de un ingreso contable no fiscal, de cara a los ojos de la autoridad en un acto de fiscalización, sí va a tener un efecto muy distinto. Entonces, no perdamos de vista esto, ¿no? De que tenemos que poner mucho énfasis en cómo estamos clasificando la información, porque es como nos ve el SAT en las fotografías que ellos tienen, ¿no? En las radiografías que hacen. Correcto. Y entonces ya es un elemento adicional a los que comenta Viviana, ¿no, Uriel? O sea, ya no solo es contabilidad, ya no solo es papeles de trabajo, ya no solo es cómo lo presento en las declaraciones, sino también cómo lleno mis FDIs, ¿no? Y cómo Totalmente. tengo ese cuidado en poner los datos precisos para que entonces todo empiece a cuadrar, ¿no? Y evitar
malas interpretaciones de la autoridad fiscal. Sí, y yo les diría sobre todo las malas interpretaciones de los robots, porque no sé si han tenido ustedes la experiencia este año, pero te llega una invitación por el mismo tema 100 veces, ¿no? Porque los robots no entienden razones, entonces solo entienden parámetros. Entonces es importante cómo se parametriza la información. De acuerdo. Ahora, también el SAT cada vez segrega más la información. Recuerdan que el año pasado se introdujo este aviso de bajas de activos fijos cuando dejan de ser útiles eh, para la operación de la compañía. Ya se segrega esto a nivel de la declaración anual. Tiene ciertas imprecisiones porque en este rubro que agregan también se refiere a la enajenación de bienes. Sin embargo, ahorita de las pruebas que hemos trabajado con el aplicativo bajo diversos supuestos, como que no es claro que te permita reflejar dos rubros de deducción del mismo tipo de activo fijo, ¿no? Pues en este caso está en la pantalla el ejemplo de automóviles. Entonces, también ahí debemos de entrar como a tomar las decisiones ejecutivas de cómo vamos clasificando las deducciones, ¿no? Digamos, ya no basta determinar una utilidad fiscal, también el trabajo de las jefaturas de impuestos, las contralorías, incluso direcciones de finanzas, es cómo se presenta la información, ¿no? Pensando en aspectos preventivos de cara a fiscalización de las autoridades. De información comparativa, el, ya, digamos, cada vez las declaraciones anuales se vuelven más exhaustivas, como hemos reiterado. Ya nos piden hacer este comparativo 2022-2023 a nivel de conciliación, estados financieros. Si es información que se precarga de forma automática por el SAT cuando nosotros habilitamos la declaración de 2023. y, Sin embargo, puede ser editable. De aquí, digamos, una sugerencia que les hacemos es revisar que esa precarga sea consistente con lo que se llenó en la declaración del ejercicio anterior. Em, Ahí, pues, solo para referencia, recordemos, por ejemplo, en el caso del ICIF o del dictamen fiscal, cuando hay índices añadidos, luego eso le cuesta trabajo a las computadoras vaciarlo correctamente. Entonces, no está de más hacer ese doble revisión, ¿no? De lo que nos está diciendo el SAT que reportamos el año pasado efectivamente sea correcto. Otro cambio que observamos en el aplicativo para el ejercicio 2023 es pues se eliminan los dos estados financieros que nos sorprendió la autoridad el año anterior, ¿no? Para la declaración anual, como es el de variaciones en el capital contable y estado de flujos de efectivo, ¿no? Entonces, para este año ya no es necesario presentarlos en la declaración anual, ¿no? Y como lo decía Uriel, ya esta información del ejercicio 2022 en estas comparativas viene precargada, pero pueden haber todavía modificaciones, ¿no? Otro aspecto también relevante que se introdujo en las declaraciones el año pasado fue la explicación de variaciones y notas aclaratorias, tanto para efecto de estados financieros como en la conciliación contable fiscal. De aquí recordemos que al igual que en el dictamen y en el ICIF, no hay un formato específico de qué tenemos que aclarar, el, cuál es el propósito de las declaraciones, de las notas aclaratorias. Yo les diría que partamos del principio de todo lo que digas podrá y será usado en tu contra, como dicen los derechos Miranda en Estados Unidos. Entonces, sí seamos conscientes, ¿no? De qué estamos explicando, cómo lo estamos explicando, porque la información con la que nos fiscalizan es la que nosotros mismos le damos a la autoridad fiscal. Hace 10 años las fiscalizaciones nacían de los dictámenes fiscales, eventualmente fue de los ICIF, y ahora la declaración anual sin duda será el instrumento total de modificación, de fiscalización, ¿no? Ante la falta de reformas fiscales integrales, la autoridad busca recaudar dinero vía fiscalización. Entonces son estos instrumentos los que ellos utilizan para ver puntos de interés, ¿no? Desde la perspectiva de la autoridad. Entonces, ya si nosotros vemos el aplicativo conforme de 2023 comparado con el de 2022, se mantiene la columna de notas
y se agrega otra columna de sin datos. De aquí, digamos, hay toda una discusión de para qué es el sin datos y para qué son los ceros. El- Hemos notado que s- no son sustitutivos en estricto sentido, sí, o sea, sí tienen razones diferentes. Si nosotros seleccionamos sin datos algún rubro que participe en algún total o en alguna suma, sí llega a distorsionarnos la utilidad fiscal. Entonces les recomendamos revisar esos puntos, ¿no? Que nuestra utilidad fiscal no se distorsione. Y en principio este rubro de sin datos debiera aplicar a conceptos que no son aplicables al contribuyente por el tipo de régimen. De, Em, de hecho, incluso se dice, ¿no? En la guía de llenado, ¿no? Que no esté relacionado con tu catálogo de cuentas y demás, que no tenga que ver con tu Exacto. actividad, ¿no? Entonces, por ejemplo, veíamos, ¿no? Oye, tenemos derivados, nunca lo hacemos, ¿no? A lo mejor el rubro de instrumentos financieros de negociación, nunca lo tocamos. Es cuando deberías de utilizar esta aplicación sin datos, ¿no? Pero también lo que platicábamos, ¿no, Uriel, en otras sesiones, donde, oye, se te aparecen ya precargados los datos del 2022, ¿no? Entonces tenemos que revisar si ya si no nos altera, ¿no? Esta cuestión, si ya fue clasificado en algún rubro, pues ya el tema de sin datos sería complicado manejarlo o hay que reestructurar esta presentación que se ha realizado, ¿no? Sí, y también, digamos, otro punto que no sabemos al día de hoy que probablemente tenga impacto en las declaraciones de 2024 es si nosotros manejamos el rubro de sin datos en 2023, si eso nos bloqueará en automático 2024, ¿no? Digamos, aquí hay diferentes supuestos que tendremos que ir definiendo y conociendo sobre la marcha. Ahora, como ya les comentaba, el- el- las declaraciones ya son muy extensas, nos piden mucha información. De ahí, yo les diría, o sea, como visualizamos actualmente la autoridad es que se va a hacer un trabajo muy fuerte de auditoría por parte de sus sistemas, de sus robots, y de ahí habrá campañas de fiscalización específicas conforme a estos planes el, que se publican a inicio de cada año. Entonces, sí es importante, ¿no? Que cada vez nuestra declaración se compone de más elementos. Si nosotros viéramos el ciclo al día de hoy de la declaración anual, pues parte desde los pagos provisionales, ¿no? Donde ya estamos integrando ingresos nominales que deben ser consistentes con lo que está manifestado en nuestra contabilidad, lo que nos llega a la declaración anual. Y de ahí el cómo vamos clasificando cada uno de esos rubros también toma mayor relevancia. Entonces, que como les comentaba y les reitero, ya el ciclo no termina llegamos a una utilidad fiscal que refleja la realidad de la compañía, sino que ahora también veamos que la información se presente de manera correcta. Y otros temas también, ¿no? Que se ven es el tema de la actualización, ¿no? De pérdidas o de cucas, cufines, es lo que hemos estado detectando, ¿no, Luis? No sé si Exactamente, nos quieras Virginia. platicar un poquito de este El tema. tema de ya como problemáticas para el llenado de la declaración, hemos identificado que para el tema de cucas y cufines, si bien por regla general estas cuentas se actualizan de diciembre a diciembre, hay supuestos que las propias disposiciones establecen en el que si tienen estas cuentas movimientos durante el año, y voy a hablar en el caso de la cuca, si hubo una reducción de capital por virtud de la cual se tuvo que disminuir parte de esa cuca, lo que las disposiciones fiscales establecen es que tienes que hacer una primera actualización de diciembre, es decir, de la última actualización, al momento de este movimiento, afectar la cuenta ya sea disminuyéndola en el caso de reducciones de capital o aumentándola si es que se recibieron aportaciones y posteriormente actualizarla de esa fecha a diciembre, ¿no? Aquí observamos que hay una problemática porque no te permite ese capas, ¿no? Esas capas y esas actualizaciones con estas capas. Entonces, es muy probable que al momento de llenar la declaración anual podemos tener unas diferencias
versus lo que puedan decir nuestros papeles de trabajo con lo que el aplicativo nos está permitiendo señalar, ¿no? Tanto en Cuca como en COFIN, mismo caso, ¿no? Entonces, pues como recomendación, tener los papeles cada vez más amarrados, ¿no? Toda la documentación, soporte de actas, de declaraciones, de dictámenes fiscales, más en el caso de CUFIN, porque si hay una posible diferencia por virtud del aplicativo, pues por lo menos tener muy claros que tengamos ese soporte, ¿no? A nivel de papeles de trabajo. No sé, Viviana, si nos quieres platicar un poquito de otras recomendaciones previas al llenado de la declaración. Sí, gracias Luis, perdón, estaba en silencio. Sí, ahorita hemos estado platicando esta problemática y hay más, ¿eh? Seguramente que no hemos tocado ahorita a detalle, pero desde temas para determinar los ingresos exentos de los trabajadores, ¿no? Uriel, para cuando tenemos que determinar este porcentaje del 47 al 53%. Hay conceptos que se excluyen de forma automática dentro del esquema de la declaración, ¿no? PTUs y demás, pero tenemos temas de seguros y otros conceptos que la forma en cómo disminuirlos también puede tener su detalle, ¿no? Temas para las sociedades civiles, ¿no? Los anticipos de remanente, o sea, sí hay muchos más detalles dependiendo de cada giro de los contribuyentes y los rubros que tienen que utilizar. Entonces, les diría que sí hemos encontrado en algunos casos, ¿no? Alternativas para poder hacer uso del sistema, ¿no, Uriel? Sí, no, totalmente. Aquí, por ejemplo, recordemos que el PTUC en su momento fue un tema controversial. Ya, eventualmente se resolvió en el aplicativo. Hoy en día tendremos que revisar ahí el efecto que nos da de seguros, partiendo desde cómo se timbraron por parte de los contribuyentes. Entonces, volvemos a hacer énfasis, ¿no? De que nosotros mismos como contribuyentes, podemos estarnos metiendo el pie, ¿no? En cuanto a cómo estamos procesando la información y cómo se está reflejando en los aplicativos. Sí, El- y recomendaciones, ya iniciando estos temas, evidentemente no dejar hasta el último esté llenado porque tenemos luego estos temas y estas fallas, ¿no? Informáticas, estos temas de dificultad para el llenado por las limitantes que en algunos casos llega a establecer este aplicativo, ¿no? Entonces, esa es una principal recomendación. Y evidentemente, previo a este llenado, como año tras año le recomendamos, verifiquen estos ingresos acumulables que se han determinado ahorita en su cálculo anual, en sus papeles de trabajo, ¿no? Que antes de este vaciado, versus lo que se ha declarado en pagos provisionales, ¿no? Recuerden que si hay ciertas discrepancias, no podemos continuar con este llenado de la declaración, son datos precargados, ¿no? Entonces, valoremos el tema de, oye, tengo que presentar declaraciones complementarias de pago provisional y el tema en que se tardan en actualizar, ¿no? Los sistemas, ¿no? Y las bases del SAT. Entonces, consideren este tema, ¿no? Aunado con el tema de CFDIs, ¿no? Y otro tipo de ingresos, ¿no? No sé, Que creo que Luis. esa parte es muy importante, ¿no? Ya lo hemos venido comentando mucho en estos espacios, Viviana, el cada vez llevar revisiones de nuestro cumplimiento fiscal a los siguientes niveles, ¿no? No nos podemos quedar solamente en revisar que la mecánica de un pago provisional, por ejemplo, esté bien hecha, sino ahora ya tenemos que meter el ingrediente de los FDIs, las descargas masivas, ¿no? Que cuadre contra lo que está en nuestra contabilidad, contra lo que estamos declarando mes a mes, porque, pues, primero, podemos empezar a recibir invitaciones, que eso creo que en el día a día todos ya lo hemos vivido, la mayoría, y dos, pues poder llegar a tener hasta problemas en la presentación de estas declaraciones, ¿no? Incluso, pues nosotros, haciendo un breve paréntesis, nosotros en la firma tenemos un área especializada, ¿no? Esta área de Tax Technology, en donde justo nos enfocamos en la revisión periódica de este tipo de diferencias y de amarres para que justo cuando lleguemos al tema de la presentación de la declaración anual o al momento en que tengamos que atender alguna carta de invitación, pues tengamos ya de una manera más eficiente la identificación de estas diferencias y las explicaciones, ¿no? Entonces esto cada vez cobra más importancia que va alineado con esto que comentas, ¿no? De acuerdo. El tema sí, de la PTU, Uriel, que ya más o menos te sí. anticipamos, pero esa es otra problemática, ¿no?
Sí, de aquí considerar, el SAT tomó el criterio de, a nivel de pagos provisionales, solo podemos disminuir la PTU pagada en mayo. O sea, si nosotros nos adelantamos en el pago de PTU, no lo podemos considerar en pagos provisionales, si lo hicimos después, tampoco. Solo hasta a nivel anual se puede considerar ese efecto de la PTU pagada en meses distintos a mayo, para también incluirla. Y también otra cosa o otro aspecto que está manejando el aplicativo es que te refleja de manera automática la PTU no pagada de ejercicios anteriores. Entonces lo que está haciendo es tomando la PTU que se manifestó en la declaración de 2022, disminuyendo la manifestada en CFDIs, y ya con eso te arroja en automático el monto a adicionar, ¿no? Porque aquí recordemos que la PTU que no se paga del ejercicio anterior se adiciona para un nuevo reparto. También ir vigilando esos conceptos, como insistimos en vigilar que nuestras PTUs estén timbradas correctamente, ¿no? Porque tendrán impacto en esos rubros. De acuerdo. Y de los FDIs de nóminas, que también es un dolor de cabeza, ¿no? Es un Esa dolor de cabeza. validación, ¿no, Uriel? Sí, totalmente. Cada vez tenemos, digo, también hay que decirlo, cada vez hay menos errores en los visores, pero también hay que validarlos, tener certeza de que cuadran con nuestros CFDIs. Justo el día de hoy concluye este periodo de retimbrados de CFDIs de nómina conforme a las facilidades que da el SAT. Entonces, sí, tomemos la medida, ¿no? En el transcurso de la siguiente semana, ver que nuestro visor sea correcto. Si no es correcto, pues presentar las aclaraciones correspondientes. Porque justo de aquí, o sea, deriva, entre otros temas, la clasificación de ingresos exentos, ¿no? Entonces, sí es un punto importante que no se debe obviar, ¿no? Y lo que comentas, Uriel, de esta facilidad, ¿no? Que vence el día de hoy es retimbrado de una nómina, no timbrar la nómina que se me olvidó timbrar, ¿no? Entonces siempre hacemos esa aclaración y buscar la forma de, si se nos olvidó algo, a lo mejor considerarlo que forma parte de otra nómina, no sé, algunas alternativas buscar si es que tenemos este tipo de omisiones, ¿no? Sí, y digamos, de ahí hay una pregunta común, es, si se me olvidó timbrar algo, ¿lo puedo timbrar? Eh, puede ser un riesgo el hacerlo, al amparo de esta regla, ¿no? Sin duda puede la autoridad no estar de acuerdo. Sí, porque según las guías, ¿no? De CFDI, sí, creo que hay una pregunta hasta te dice, en cualquier momento la puedes timbrar, ¿no? Sí, Posterior, ¿no? Pero con condiciones de temas de deducción y demás, ¿no? Como tú bien indicas, ¿no? Que ya está expresamente regulado este plazo, ¿no? Conforme a esta regla. sí, y también no olvidar los FDIs de pagos al extranjero, enterar la retención, tener el timbrado correcto, que esto se puede ir haciendo en el transcurso del año, y también existe la facilidad de hacerlo en enero de cada año de manera acumulada por todo lo que sucedió el año anterior. Y recordemos, o sea, si bien existe la postura de que forma no es fondo, esa es postura de PRODECON. En cualquier acto de fiscalización o de los que hemos tenido, el camino que empieza a recorrer el SAT es el de la forma, ¿no? Entonces, si nosotros no cumplimos adecuadamente con estos requisitos, pues le vamos a poniendo peros a nuestras deducciones, ¿no? Entonces, también hay que vigilar esos puntos. Y el tema de si omitimos alguna retención, ¿no? De impuestos por pagos al extranjero, podemos hacerla con actualizaciones y recargos hasta antes de la presentación de la declaración anual, ¿no? Esta es nuestra recomendación también, ¿no? Al amparo de lo establecido en el reglamento de la ley de renta. Sí, de acuerdo. Pues creo que son los temas, ¿no? Que queríamos compartir con ustedes, para estarnos preparando para esta declaración anual. Quisimos hacerlo todavía en el mes de febrero, ¿no? Porque sabemos que empiezan estas actividades importantes para todos, bueno, desde el cierre del año pasado. Sin embargo, si me acompañan, Uriel, Luis, para atender ciertas preguntas que en el chat nos han estado planteando, ¿no? Sí, Si quieren, iniciamos. Hay digo, una regla, sí, perdón. perdón, de preguntas hay varias de pérdidas fiscales, que es uno de los cambios del aplicativo para este año. eh, De ahí, recordemos que nuestro gran dolor de cabeza los últimos 2, 3 años es si teníamos pérdida que no estaban reflejadas, teníamos que presentar complementarias, y que también es toda una discusión que implican esas complementarias que utilizamos para manifestar pérdidas fiscales. Ahora el SAT incluyó un apartado específico para incluir pérdidas fiscales de ejercicios anteriores desde 2013.
manifestando ya sea que son propias o que provengan de escisión. De ahí habrá que entrar a detalle o a revisar el efecto de la actualización de estas pérdidas, porque te dice, dame tu fecha de la última actualización y hace un proceso automático de esa actualización el SAT. Yo les diría, vayámonos caso por caso, revisemos que esa actualización efectivamente sea coincidente con lo que esté en papeles de trabajo y si no entender por qué. Em, pero, digamos, ya justo con este nuevo apartado que se integra, ya no se vuelve necesaria regresarnos a presentar declaraciones complementarias, sino simplemente requisitar este apartado en lo que sea aplicable. Ok, bueno, iniciando con las demás preguntas planteadas, hay muchas enfocadas al tema de los anticipos, ¿no? Y de los pagos a plazos, ¿no? En parcialidades, ¿no? Yo les diría, nos preguntan, oye, es difícil de encontrar una operación donde realmente estés en la definición del anticipo, ¿no? Que no conoces el precio o que no conoces el bien y el servicio. Sí, sin embargo, en los supuestos donde realmente estés en eso, lo vemos mucho al cierre de los ejercicios de último momento, donde se entregan estas cantidades para tratar de tener algún soporte a lo mejor en un valor unitario, pero no exactamente en el tipo de bienes que vamos a soportar, es cuando se llegan a presentar, ¿no? Y como bien indican, el tratamiento para una venta, para cobros parciales, contemplado en esta regla 324 es mucho más benéfico que la de anticipos, ¿no? Entonces, tal vez por esta misma razón que es difícil encontrar estas cuestiones, ¿no? Entonces, también nos preguntan, oye, ¿y hay anticipos que nos piden los clientes que así los pidamos, aunque ya hay una cotización, ya hay un precio, cosa y demás? En estricto sentido no es un anticipo, la autoridad lo ve, ¿no? Según ha establecido en las reglas de carácter general y así como en las guías de llenado de los FDIs, ¿no? En las preguntas y respuestas, en todo este tipo de cuestiones, y sí indica que en estos casos son ventas parciales, digamos, o operaciones a plazo, y tenemos que seguir la formalidad, ¿no? De emitir el CFDI por el total de la operación y por cada pago que vamos recibiendo, ir emitiendo el CFDI de cobro, ¿no? Entonces, esas son, digo, básicamente para entrar en el detalle de los diferencia entre anticipos y el tema de los cobros parciales. También hay Hay, otra pregunta, pero está siguiendo el orden, ¿eh? Pero dice, ¿qué sucede con las cantidades de fondeo para agentes aduanales? Estos caen en el supuesto de anticipo. Digo, los agentes aduanales, yo no sé si estamos hablando del ingreso o del pago que yo le hago a un agente aduanal, pero recuerden que el agente aduanal emite un complemento particular, ¿no? Un complemento particular donde viene su honorario como agente aduanal y aparte todas estas erogaciones que realiza por cuenta de los clientes, ¿no? Por los cuales están realizando las operaciones. Este tipo de gastos de anticipo, digo, para deducirlo tiene su regla particular, donde yo debería tener por lo menos el pago al anticipo, un recibo previo para esto y el siguiente año tener ya el recibo con todos los requisitos fiscales, ¿no? Entonces, así sería. Y lo que recibe un agente aduanal por esas cantidades, la ley también dice, oye, es distinto recibir un anticipos a recibir depósitos o alguna garantía, ¿no? Donde yo a lo mejor me comprometo, en un arrendamiento, ¿no? Pido ciertas cosas ante algún incumplimiento, ¿no? Entonces, debemos hacer esta distinción, ¿no? hay algunas otras preguntas, Viviana, Uriel, en cuanto a la venta de acciones, y una de ellas que veo aquí es, tienen la duda si por una venta de acciones se debe emitir un CFDI o simplemente basta con una constancia de retenciones, ¿no? En el caso de que el adquirente esté efectuando algún tipo de retención. Tal vez aquí comentarles que sí hay obligación de emitir CFDIs por la venta de acciones, ya sea que seamos personas morales o personas físicas, ¿no? Para que estemos vendiendo estas acciones. Sí debemos emitir un CFDI y sobre todo esto es más para el soporte del costo del adquirente, ¿no? Recordemos que, como lo decíamos, la autoridad fiscal va a revisar en una venta de acciones con mucha lupa, con mucho detalle el costo fiscal de estas acciones y parte de estos requisitos es el CFDI en el cual se haga constar la compra de las acciones. Entonces sí recomendamos que siempre haya un CFDI. Probablemente antes nos quedábamos a nivel del contrato
y de esta constancia de retenciones cuando normalmente una persona moral le compraba a una persona física y existía algún tipo de retención, pero no, sí recomendamos que exista un CFD. También hay muchas dudas relacionadas con el ISIF, ¿no? Sobre los parámetros de ingresos, ¿no? Que ya aclaraste, ¿no, Uriel? Que son sobre el año anterior, ¿no? Esto también ya fue incluso aclarado. Pero también el tema de los gastos, ¿no? De las operaciones, Exacto. déjame decirles, o sea, el propio 32H lo que te dice, cuando, en el caso de tener operaciones con los contribuyentes obligados a dictaminarse, que son parte relacionadas, y están obligados en términos del 32A, lo que te dice es el que tenga operaciones con ese tipo de contribuyentes, ¿no? Y en el caso de pagos al extranjero, pues te dice en operaciones llevadas con el extranjero, o sea, general, ¿no? Entonces, lo que nos facilita o lo que nos establece es estas alternativas de, oye, hasta 100 millones o el tema de los 3 millones de pesos o 13 millones en el caso del dictamen, pues es la facilidad de la regla 2.16.5 y eso te establece del ejercicio, ¿no? Entonces, no sé, Uriel, aquí si quieres también detallar un poco este tema. Sí, no, justo comentar que digamos, la referencia de ingresos sí es respecto al ejercicio anterior, pero los casos de excepción los plantea la autoridad generalmente respecto de montos del mismo ejercicio, ¿no? Entonces, Correcto. ¿no? Como señalas. Sí, y aparte nos dicen, oye, es por operación, ¿qué tipo El- de, qué se trata? Te dice en general, operación. sí. Uno, es por todas las operaciones, ¿no? Te dice las operaciones, ¿no? No exceden de esta cantidad. Y tampoco te define qué tipo de operaciones. Nos dicen, oye, hasta dividendos, préstamos. El tema de los préstamos ha sido todo un tema, ¿no? Fue toda una discusión y sí, porque digamos, no son extraños los préstamos en entidades de más de 100 millones de pesos, ¿no? Entonces, Y dices, hay ¿qué consideras? ¿El préstamo o el interés? La regla te dice la operación, ¿no? Entonces, operaciones. es muy amplio y por eso les decíamos, revisen detalladamente los supuestos, ¿no? Porque te das cuenta pues, que puedes caer fácilmente en uno de los supuestos del ISIF, ¿no? Sí, y de la mano con operaciones con entidades del extranjero, recordemos que una de las previsiones que se hace en la ley del ISR de la informativa es la presentación en el 15 de mayo. Eso anteriormente estaba en disposiciones reglamentarias y ya se integra en ley del ISR. Uriel, también nos preguntan, de este nuevo campo, ¿no? Que tenemos sin datos en la declaración anual, ¿no? ¿Qué recomendamos? ¿Sin datos o en ceros, no? Es algo Sí, nuevo, ¿no? Como decíamos y viendo las repercusiones, ¿no? sí, exacto. Como platicábamos, o sea, como entendemos la norma al día de hoy, con base en la información de la guía y lo que hemos visto del aplicativo, sin datos debía ser para conceptos que no aplican a ese contribuyente en específico, ¿no? Ya dabas el ejemplo de operaciones financieras derivadas. Si fueran rubros de los que no hubo una operación en ese año específico, pero si es algo recurrente en la compañía, pensamos que debiera ser cero, no lo que se incluye en ese campo. De acuerdo. ¿Alguna otra, pregunta? Por ahí hay varias preguntas relacionadas con pérdidas, como le comentaba, todos estos efectos de actualización. Yo les diría hacer una sección nueva del aplicativo, revisémoslas a detalle, ¿no? En función de cómo esté nuestra estructura de pérdidas, que la actualización sea correcta, con base en lo que tengamos en nuestros papeles de trabajo. También otro tema importante, si presentamos dictamen fiscal, no debíamos presentar ISIF, ¿no? Un día de Ujú. ahí no sé si coincidamos. Es uno u otro. La obligación es, Primero el dictamen y luego ves si eres ISIF. No, si estoy obligado al ISIF, pero también estoy obligado al dictamen, evidentemente la que mande, la que dirige es la obligación del dictamen y me releva la del ISIF. exacto. ¿Alguna otra pregunta? Eh, Pues hay yo- varias, hay varias del ISIF, pero creo que ya lo hemos estado comentando, ¿no? Y acerca de cómo debemos de leer esta regla 16.5, sobre todo para las operaciones con partes relacionadas con los dictaminados, ¿no? y de tema de cumplimiento de obligaciones, o sea, recordemos que desde la ley del ISR está
esta disposición que lleva mucho tiempo de que debemos de cumplir las obligaciones previo a la presentación de la declaración anual. Entonces, si hay algún desfase en la omisión de CFDIs de residentes en el extranjero, algún timbrado de nómina, les diría, es mejor hacerlo que no hacerlo, definitivamente. Sin embargo, corremos el riesgo de que la autoridad nos objete, ¿no? Pero por ahí plantean algo de seguros, sí timbrarlos, ¿no? Es mejor timbrarlos que no timbrarlos. Pagos al extranjero, lo mismo. Pago de retenciones, igual. Entonces, sí busquemos cumplir todas nuestras obligaciones formales previo a la declaración del anual, no obstante que podamos tener ahí ciertos problemas de plazo. De acuerdo. Ujú. No sé si detectan alguna otra pregunta adicional que podamos ahorita dar respuesta. Pues, me parece que no, ¿no? Sí, de mi lado. Bueno, pues creo que el día de hoy sería todo por nuestra parte. Agradecemos que nos hayan acompañado el día de hoy. Y bueno, seguimos al pendiente y al tanto de cualquier tema o cualquier duda que ustedes tengan en cuanto a este llenado de la declaración anual, inclusive para cualquier elemento, cualquier cálculo de impuestos que se tenga que realizar en esta temporada complicada, ¿no? Para todos los que tenemos que estar elaborando este tipo de obligaciones, ¿no? Muchas gracias.